Hola hermanos, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo culto de estudio bíblico y oración. Pues seguimos con el libro de Jueces para ti y ya estamos en el capítulo 7 de Jueces, ya casi terminando el capítulo 7, así que vamos a poner este tiempo en oración y seguimos con el estudio. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque en este día podemos ver este video, podemos abrir tu palabra, Señor, y podemos escudriñarla. Gracias porque tenemos esta libertad de hacerlo, Señor, y, y porque tenemos los medios para también compartirla con los demás hermanos, amigos y conocidos, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú utilices este video para que llegue a mucha gente, Señor, que toque sus corazones y que pueda así, pues, Señor, llegar a conocerte, Padre amado. Queremos pedirte que seas tú obrando, Señor, que seas tú tocando corazones y sobre todo que seas bendiciendo a todos aquellos que ven este video, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, si me quieren acompañar en el libro de Jueces, capítulo 7, versículos del 16 al 25. Jueces 7 del 16 al 25. Dice así: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Sereda, y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas, y tomad los vados de Betbará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbará y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Qué curioso esta estrategia, ¿no? Y por qué el Señor nos está dando tantos detalles en cuanto a cómo está desarrollando la lucha contra los madianitas, ¿no? Como hemos visto anteriormente, Gedeón tenía todo un ejército, pero Dios no quería que vaya con todo el ejército. Quería que vaya solamente con 300 hombres, ¿no? ¿Hubiera ganado si hubiera ido con todo el ejército? Seguramente que no, porque seguramente que el ejército de los madianitas era mayor en número que el ejército de Israel. Pero vemos que Dios está obrando de una manera incomprendida, digamos así, una manera que no podemos entender nosotros por nosotros mismos, porque es que cómo es posible que 300 hombres derroten a un ejército, ¿no? Gedeón lo que necesitaba era tener fe en Dios, para que pueda ir a luchar con esos 300 hombres.
Y una vez que encontró esa fe, pues esa fe le llevó a la batalla, ¿no? Le llevó a la batalla y le llevó a hacer lo que Dios le había mandado que tiene que hacer, ¿no? Y vemos que, si sabéis un poco de tácticas militares y cosas así, vemos que Gedeón no ataca al pueblo al campamento de los madianitas a cualquier hora, sino en una hora específica. ¿Por qué? Porque él previamente ya había ido a escuchar lo que están hablando, a ver seguramente también cuando cambian de turno los guardias, saber cuando el campamento está menos descuidado y todas esas cosas que le ayudaron a poder vencerles también. Evidentemente, como vemos en los versículos anteriores, Dios le había mandado a que vaya espiando al campamento de madianitas. Y solamente para recordarlo, está en el mismo capítulo 7, en el versículo 9 dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Es decir, que Dios le había mandado a que vaya a espiar, que vaya a ver cómo Dios ya había puesto ese campamento en sus manos, ya le había dado la victoria antes de empezar la guerra, ¿no? Y vemos este plan, que es un plan bastante elaborado, bastante brillante, ¿no? Porque con todos los detalles que vemos aquí, ellos hacen mucho ruido con las trompetas, con todo. Encima está en un cambio de guardia cuando cuando el campamento está desprotegido. Como dice en el versículo 19, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche. Es decir, que era medianoche. Acababa de empezar el turno del guardia que estaba a esa hora, ¿no? Es decir, que él acaba de entrar y el que se fue ya estaba cansado. Estaba con ganas de dormir. El pueblo a medianoche estaba dormido, todo el campamento estaban dormidos, ¿no? Entonces, es curioso que todo está pensado estratégicamente. Pocos hombres, una hora crítica para el campamento, si hacemos mucho ruido, se levantan asustados y van a salir corriendo. ¿A quién se le ocurre eso? Si nosotros lo pensáramos estratégicamente, hablando con términos militares y demás, pues eso no sería viable, ¿verdad? No tendría ningún éxito. Lo más seguro que saldrían corriendo para matarnos. Pero Dios, como decía antes, ya les había entregado al campamento en las manos de Gedeón, con lo cual simplemente tenían que tener fe en la promesa de Dios y actuar, ¿no? ¿Y qué hizo Gedeón? Dio instrucciones claras al pueblo, tal y como Dios le había dado las instrucciones a él. El pueblo obedeció y confió en la palabra de Dios y se pusieron a hacer ruido. Pero además de eso, no es que se movieran de un lado para otro o que estarán corriendo o nada. Simplemente se quedaron quietos en su sitio, ¿no? Como dice en el versículo 21, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Estuvieron firmes cada uno en su puesto, ¿no? Se mantuvieron en su lugar. Eran como piedras. Lo único que hacían ruido, ¿no? Como nosotros también, como creyentes, debemos tener ser esas piedras vivientes que hacen mucho ruido, que
habla a los demás, que les hace, que les habla de Dios, que les habla de la palabra, que les habla del Señor, que les habla de lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? No debemos ir corriendo de un lado para otro, sino que debemos mantenernos firmes en el puesto que Dios nos ha puesto y hacer mucho ruido, hablar a los demás de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque en una batalla, cuando Dios va de frente, es el quien lleva la victoria, no nosotros, los que estamos obedeciendo a su palabra, ¿no? La victoria siempre va a ser para Dios. Y si nos damos cuenta, toda esa táctica, toda esa estrategia lleva a que el pueblo de Israel vaya ganando al campamento de los madianitas. ¿Y quién se va a llevar toda la gloria de este éxito? Gedeón, ¿verdad? O el pueblo, o los 300 que han ido con él. Evidentemente, humanamente podríamos pensar eso, que contentos se vuelven a sus lugares y les dice a todo el mundo: hemos vencido al campamento de los madianitas, mira, hemos hecho esto, hemos hecho así, pero no han sido ellos, hermanos, no han sido ellos, ha sido Dios el que les ha entregado al pueblo en sus manos, y ha sido Dios el que les ha dado esta estrategia para que puedan ganar, y de esta manera pudieron ganar al pueblo de Israel. Podríamos pensar que esta estrategia habrá sido de Gedeón y tal, pero vemos que Gedeón ha sido un guerrero valiente. Después de que haya confiado en Dios y se ha ido a luchar contra el pueblo, aunque no tuvieron que matar a ningún soldado, no tuvieron que sacar sus espadas para luchar con los soldados de madianitas, pero aún así ha sido un guerrero valiente. ¿Por qué? Porque se ha ido a la batalla con muchísimo menos personal de lo que él había pensado en un principio, mucho menos de lo que el campamento de madianitas tenía en su poder, ¿no? Había menos soldados con Gedeón que con lo que tenía el ejército de los madianitas, con lo cual de 32.000 hombres que Gedeón tenía, al ir a la lucha con 300, hay que tener valor, y además de eso, pues tener también la fe en Dios, evidentemente, ¿no? Pero vemos que después de todo, la gloria se la lleva a Dios, a pesar de todo lo que ha pasado, ¿no? La gloria se lo lleva a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Gedeón que le va a entregar el campamento de los madianitas en sus manos. Le dijo que tiene que confiar en él y que vaya a luchar con los hombres que él le va a decir que escogiera. Gedeón hizo todo lo que Dios le había dicho, le ha obedecido en todo, y de esa manera ha conseguido la victoria, porque ha confiado plenamente en el Señor. Hay una historia curiosa que dice que cuando la ciudad de Esparta dominaba a Grecia, un diplomata de otro país fue a visitarla, y se fue y le comentó al rey de Esparta que se quedó asombrado de ver que no había murallas en la ciudad. No había murallas alrededor de la ciudad, y entonces el rey le dijo: no estás viendo bien, ven conmigo y te lo enseñaré. Y le mostró en los campos abiertos alrededor de la ciudad su ejército que se entrenaba.
y le dijo: aquí tengo millares de hombres, son mis murallas, y cada hombre es un ladrillo. Esos ladrillos, como el pueblo de Israel, que se mantuvo firme en su puesto, cumpliendo con la palabra de Dios, esos ladrillos son las murallas de una ciudad, ¿no? Nosotros también debemos ser esos ladrillos firmes, que nos mantengamos firmes en nuestro puesto y sobre todo que obedezcamos en todo al Señor, cumplir con su palabra, ¿no? Y vemos como en esta historia de Gedeón, vemos que Dios es fiel con sus promesas. Gana su victoria, gana las batallas con muchos o con pocos. No necesita millares y millares de soldados. Puede tener unos pocos con los que puede ganar la batalla. No necesita millares, ¿no? A Dios no le importa cuán sea el número de los soldados, tanto del ejército contrario como de su ejército. ¿Por qué? Porque Él va a ganar sí o sí, ¿no? Él tiene el poder para poder ganar esas batallas. Tiene digamos que la victoria la tiene asegurada, ¿no? Podemos contar con Dios en cualquier momento, hermanos. Podemos contar con Dios en cualquier tipo de batalla que tengamos, en cualquier tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque Dios está siempre a nuestro lado, cumple con sus promesas y va a traer una victoria en nuestras batallas. Lo único que pide es que nosotros seamos fieles y le obedezcamos en todo, ¿no? Dios no nos pide que tengamos ideas brillantes, que las podemos tener evidentemente. No pide que seamos súper inteligentes para poder hacer la obra de Dios. A veces pensamos incluso que siendo más agresivos o de otra manera podríamos ganar las batallas, pero eso no tiene nada que ver con el plan y la promesa de Dios, ¿no? La manera del Señor no es así, Él no trabaja de esta manera. Él trabaja con caracteres humildes, con personas que tienen humildad, ¿no? Personas que no tienen un ego muy alto de sí mismo, ¿no? Dispuestos a ser incluso los más pequeños y los menos valorados y los menos capacitados para el trabajo. Como hemos visto a lo largo de estos estudios, incluso Gedeón era el menos importante en su familia, pero llegó a ser el que libró a Israel de muchas cosas, ¿no? El Señor puede llevar a cabo sus planes a través de nuestras vidas, si nosotros le permitimos que lo haga, ¿no? Y lo que vemos aquí en esta historia de Gedeón, lo que aprendemos de ella es que esta historia es un reto, ¿no? Es una historia fascinante del Antiguo Testamento. Y como digo, es un reto para nuestra fe. ¿Por qué? Porque con esta historia de Gedeón aprendemos a expresarnos sinceramente ante Dios, hablar con sinceridad delante de Dios, con claridad, no tratar de ser lo que no somos, no tratar de enseñarle a Dios que no somos como Él sabe que somos, sino que somos mejores, ¿no? Debemos ser transparentes delante de Dios. Con esta historia, con la historia de Gedeón, con este reto aprendemos a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Aunque nos cueste muchas veces obedecer lo que Dios quiere para nosotros, debemos obedecerle. Y con esta historia también aprendemos que Dios puede ganar las batallas si luchamos a su manera, no a nuestra manera, ¿no? Con Dios podemos ganar la batalla. Así que, hermanos, les animo
a que esta historia de Gedeón la apliquemos en nuestra vida, que confiemos en Dios, que obedezcamos a Dios y que le permitamos que Él nos muestre cómo debemos luchar, que luchemos como Él quiere que lo hagamos. No seamos otros, no intentemos demostrarle a Dios que nosotros podemos o somos mejores que Él. Él nos conoce perfectamente y Él sabe exactamente cómo debemos hacer las cosas para que podamos así ganar todas las batallas que vienen en nuestras vidas. Así que hermanos, tengan fe en el Señor y obedézcanle en todo porque Él es fiel y cumple con sus promesas. Amén.